Vamos esta tarde, hermanos, a leer una de las porciones de la Biblia sumamente conocidas por todos. Capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aleluya. ¿Siguen contentos, hermanos? Algunos se les fue el gozo con solo decirles que se hicieran hacia adelante. Pero los que estén con gozo pueden decir gloria a Dios fuerte. Aleluya. Capítulo 11. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber al rey David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro?
¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Están despiertos, hermanos? ¿Están despiertos, hermanos? Puede decir amén fuerte esta tarde. Así de pie todavía, hermano, queremos orar para que Dios nos bendiga con su palabra y nos hable. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en esta hora por tu misericordia, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos, Señor, alrededor de tu mesa para que nos des el alimento para nuestra alma. Bendice a este pueblo que hoy, Señor, en tu gracia y en tu misericordia has permitido estar aquí en este lugar. Habla a tu pueblo, Señor, y envía tu palabra, para que tu palabra venga como rocío del cielo, para redarguir los corazones que están lejos de ti, Señor. Señor, salva a los que están perdidos, los que están lejos de ti, atráeles, Señor. Y aquellos que están, Señor, caídos, levántales. Y aquellos que están débiles, fortaléceles, para que sus vidas puedan ser, Señor, edificadas y puedan ser preparadas enteramente para toda buena obra. En el poderoso nombre de Jesús, envía tu palabra y fluye desde este púlpito. Atamos toda obra de las tinieblas, todo espíritu de duda, todo espíritu, Señor, de temor y de incredulidad, salgan de aquellos que están bajo incredulidad y duda, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que esta tarde es una tarde donde tu gloria está en medio nuestro, y que tú ya enviaste tus ángeles para que acampen a nuestro alrededor y ministren a tu pueblo de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Traigo un mensaje, hermanos, quizás bastante práctico. Práctico en el sentido que es vital para la vida cotidiana de los creyentes. Quiero hablar sobre cómo evitar el pecado. No sé si escucharon. ¿Cómo podemos evitar el pecado? ¿Cómo evitar el pecado? Es el tema de esta tarde. Solo traigo 3 detalles que compartir y luego finalizo. Pero antes de entrar en materia, quisiera solamente señalar algunos puntos interesantes que han de servirnos como una introducción para el desarrollo de este tema, como ya dije hace un rato, de vital importancia para nuestra vida. Quizás comenzaré a hacerles algunas preguntas. ¿Cuántos han pecado alguna vez? ¿Cuántos
el Señor ya perdonó sus pecados. Aleluya. Debería decirlo con más gozo ese amén. Voy a volverlo a preguntar. ¿A cuántos ya les perdonó los pecados el Señor? ¿Cuántos después de haber sido perdonados han vuelto a pecar? Sea sincero. No oculte su pecado. Pero yo sé que usted es muy ético y por eso no dijo amén con alarde. Pero en la cara se nos nota a veces cuando estamos golpeados o heridos por algún pecado que nos asaltó. Como también se nos refleja en el rostro cuando estamos viviendo, hermanos, una vida de victoria sobre el pecado. La Biblia es clara al dejarnos ver los ejemplos de hombres y mujeres que fueron redimidos y alcanzados por la gracia de Dios, pero también la Biblia nos enseña a través de sus vidas cómo nosotros podemos obtener la victoria que ellos tuvieron. Y los ejemplos, tanto buenos como malos, de estos hombres y mujeres nos sirven a nosotros para imitar lo bueno de ellos. En el caso de los ejemplos buenos, como también los ejemplos malos nos sirven para que nosotros evitemos los ejemplos malos o los errores que ellos cometieron, para no caer, hermanos, en los vacíos en que estos hombres de Dios cayeron. Usted sabe que la Biblia describe la vida de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y más de alguna vez usted ha de haber hecho alguna oración semejante: Señor, yo quiero ser una persona de acuerdo a tu corazón. ¿Alguna vez alguien ha hecho una oración así? Quiero ver las manos levantadas. Yo creo que todo verdadero cristiano es el anhelo. Hasta este día yo sigo diciéndole: Señor, no me permitas morir sin antes ser un hombre conforme a tu corazón. Porque todo cristiano, su anhelo es agradar a aquel que lo llamó, que lo salvó, que lo perdonó y que le dio herencia entre los santificados. Todo verdadero cristiano anhela agradar a su Dios, a su Señor, a su Salvador. David era un hombre sincero. David era un hombre que amaba profundamente a Dios, igual que usted, pero que sin embargo descuidó algunos elementos importantes y fue asaltado por el pecado. Las veces que usted y yo hemos pecado después de haber sido salvos o después de haber sido, hermanos, alcanzados por la sangre de Cristo, todas esas ocasiones de debilidad cuando hemos pecado han sido involuntariamente. Y cuando uno peca involuntariamente es como si no pecáramos, porque abogado tenemos ante el Padre, que dice que se compadece de nuestras debilidades. Y por eso es que está sentado a la diestra del Padre, hermanos, para que no estemos solos, sino para que, si hemos pecado, como dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Por eso murió el justo por los injustos, para darnos a nosotros, hermanos, el acceso al trono de la gracia, y así encontrar gracia y misericordia ante el oportuno socorro. Regocíjense todos los que aman a Dios. Sin embargo, hermanos, al hablar del pecado, es hablar de un tema amplio en las Escrituras. La palabra pecar o pecado, o pecador, pecar, pecador, pecado, es una palabra griega que se pronuncia más o menos así: amartilla. Y significa errar al blanco. Eso significa pecar. No acertar con lo correcto. No dar en el blanco. El blanco para los creyentes es agradar a Dios, vivir en santidad. No dicen amén, pero es cierto lo que estoy diciendo. Pero la meta, el blanco de todo creyente es, hermanos, despojarse de lo mundano, de lo temporal y lo pasajero, y cada día vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, y honrar y glorificar con temor y temblor a Dios todos los días de nuestra vida. Ese es el blanco del creyente. Sin embargo,
El creyente muchas veces erra o hierra el blanco. No acierta con lo que desea. ¿Alguna vez usted ha dicho: Señor, ayúdeme a santificarme, voy a ayunar, voy a orar, hoy sí con todo me voy a meter contigo, Señor? Y es cuando más tentaciones vienen, y a veces lo asalta la tentación y lo domina y termina fallándole a Dios. Sé que no va a decir amén, pero por dentro está diciendo: así me pasó ayer. Dije que ya no iba a mentir y me eché una mentirota de esas de primera marca. Dije que ya no iba a ir a frecuentar donde antes frecuentaba, y cuando vine a sentir ya estaba ahí. Le prometí a Dios ya no ser todo lo que usted ya sabe. ¿Para qué repetírselo? ¿Para qué decirle adúltero, fornicario, mentiroso y todo eso? ¿Para qué decirle ladrón, pleitisto, chambroso? ¿Para qué decirle eso? Pero a veces hemos prometido a Dios y a nosotros mismos ya no fallar en X error, en X pecado. Y cuando venimos a sentir, estamos hundidos en el pecado, siendo salvos, siendo lavados por la sangre de Cristo. Pablo dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne nos ala al pecado, pero el espíritu nos ala hacia la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, andad pues en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y los deseos del espíritu contra la carne. Pablo decía: lo bueno que quiero hacer no puedo hacerlo, lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Es por esa lucha que hay. De la vida aprendemos, de esta historia tan triste en la Biblia. En la Biblia hay historias tristes, como historias donde uno se regocija. Y una de las pocas historias tristes que hay en la Biblia, en lo personal a mí me entristece este capítulo 11, porque se describe, hermanos, la vida de un rey que era conforme al corazón de Dios, pero que sin embargo cometió uno de los pecados que quizás ningún otro hombre de Dios se registra en la Biblia que cometió. Saúl quizás pecó de una manera no tan grosera como pecó David. Sin embargo, hermanos, el pecado de David fue notorio, fue, hermanos, visible, pero en realidad también fue un pecado que condujo a David a un arrepentimiento que, hermanos, quedó también marcado como un buen ejemplo de David para todos aquellos que un día, después de haber conocido la verdad, volvimos a fallarle al Señor. Hay gente que aquí ha fallado y ahí está tranquila, sentada en su asiento. Canta, diezma, ofrenda, silba, salta, aplaude, predica en las reuniones, da su casa, pero ahí está ese pecado inconfieso delante de Dios. David nos da aquí un mal ejemplo de un descuido que tuvo, pero también en el siguiente capítulo nos da el buen ejemplo de arrepentimiento. Por eso esta tarde yo decía que al hablar, hermanos, de este tema tan práctico, no podemos, hermanos, titularlo de otra manera, sino más bien cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. Voy a hacer otra pregunta, lo siento demasiado calladitos esta tarde, pero ¿quieren saber cómo evitar el pecado? Levanten la mano, pues quiero ver cuántos quisieran ser mejores para Dios y evitar fallar, evitar pecar. Porque a mí no me está pantallando que no, hermano, yo no peco, por eso no quiero saberlo. Vaya a darle mentiritas a ¿quién? ¿A quién? A un enemigo o a un amigo. A Dios no lo podemos engañar. Lo voy a repetir. Quizás lo dije me salió muy feo eso, ¿verdad? Lo voy a decir más macho. A Dios no lo podemos engañar, mi hermano. Ni usted solo tampoco se puede dar cuenta, porque usted es el primero que sabe a veces cómo viene a la iglesia, si viene sucio o si viene limpio. Pablo dice: levantad manos santas, limpias, sin ira, sin contiendas. Es porque cuando nosotros nos acercamos a Dios,
debemos hacerlo, hermano, en una actitud de contrición, en una actitud de, hermano, de temor, una actitud de quebrantamiento, una actitud de humildad. Y una de las maneras de demostrar nuestra humildad es reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que solo en Él está nuestra fuerza, reconociendo nuestra negrura y saber de que solo Él habita en luz inmarcesible, saber de que nosotros todavía no hemos alcanzado, hermanos, el nivel de espiritualidad como el varón perfecto, y que solamente Él puede ayudarnos y levantarnos y hacer de nosotros hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Estos temas no sacan muchos amenes ni muchos aplausos, pero sí traen mucho fruto, yo lo sé. Porque aunque estemos callados y a veces un poco incómodos en la silla, hermanos, la reacción de la palabra siempre va a ser la única por la cual Dios le envía, y es impactar en el corazón de aquellos que necesitamos oír la voz de Dios. Fíjense, hermano, que aquí se ven 3 detalles interesantes. El primero es, para evitar el pecado necesitamos primeramente evitar el ocio. ¿Escucharon? Primer punto, primer detalle, evitemos el ocio. Levante su mano derecha así conmigo, levántela. Repita, dígalo como se almorzó. Yo voy a evitar el ocio. Todos sabemos que es el estar ocioso, ¿verdad? Estar desocupados, estar sin hacer nada. El ocio es las vacaciones que nos damos sin merecer. Y algo que, hermanos, necesitamos hacer para evitar caer en el pecado es evitar el ocio, evitar el estar de ociosos. Voy a entrar, dije que 3 detalles y terminaba. Primero es este: para evitar el pecado necesitamos evitar el ocio. David, dice la Biblia, que en el tiempo que los reyes debían de salir a la guerra, él solo mandó a Joab, el general del ejército, y mandó al ejército de Israel a pelear, pero él se quedó en su palacio. Y dice la Biblia, versículo 2, que cuando él se levantó de su lecho, en pocas palabras, se levantó de dormir. ¿Me está entendiendo ya el mensaje, verdad? Si no lo entiende, Dios le va a hacer que lo entienda. Porque a veces las experiencias no llegan por un mensaje, sino que hasta que nos muerde la serpiente del pecado, decimos, ¡ay! Me pasó por ocioso o por ociosa. Pero versículo 2, lo voy a leer, pero dice el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El rey tenía que andar en la guerra. David tenía que estar con la espada en la mano, peleando la batalla de Jehová. Sin embargo, se quedó de ocioso en su palacio. Y cuando no tenía nada que hacer, le dio sueño. Y cuando se levantó, lo estaba esperando la tentación. Y ese fue el primer paso de descenso hacia el pecado para David. La Biblia dice, y si se alegra, da gloria a Dios, pero la Biblia dice que Cristo a nosotros también nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios. Más fuerte ese gloria a Dios, pues, ya que no lo dijo voluntariamente, dígalo. ¡Ya gloria a Dios!
Somos reyes y sacerdotes de Dios. Y como reyes y sacerdotes de Dios, tenemos que tener puestos nuestros pies en la batalla y pelear la buena batalla, sabiendo que Él ya nos hizo más que vencedores por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¡Aleluya! Para evitar el pecado tenemos que evitar estar de ociosos. Otra pregunta de tantas: ¿cuántos son ociosos? Yo sé que nadie va a decir amén. Yo, hermano, fíjese que yo soy un gran ociosote, Aragán de primera marca. Pero con estas preguntas que no quiero que me respondan, vamos a ver, usted solo se va a descontestar si es o no es ocioso. ¿Cuántos son líderes acá? ¿Cuántos son anfitriones? ¿Cuántos van a una reunión y llevan amigos? Usted contéstese, no me conteste a mí. Cuando un sábado en la tarde, en vez de estar trabajando para Dios, se queda viendo la peliculota. Y no que va a haber escenas cristianas, ver cómo se besan, ver cómo se tocan, ver cómo, hermanos, incluso aprendiendo tácticas del mundo para venirlas a poner a la iglesia, semejante carnal. Cómo conquistar hermanas, semejante impío. Cómo quitarle el novio a la hermana o el marido a la hermana, semejante impía. Yo sé que ya se pusieron serios, pero así es mi estilo, hermano, como Dios me usa. Pero una cosa le voy a hacer: el ocio lo va a llevar al pecado. ¿Han visto hermanitos aquí cantando, salten, griten, hermanos, háganlo, y después ellos andan para arriba y para abajo? Sí. Entonces, hermanito, unas muecas les hace el diablo y se los harta. Aquí son bien espirituales, cantes, aleluya y todo, pero nunca, perdón que me habló el gallo, pero nunca se les ve en la silla adorando a Dios, ni oyendo un mensaje. Siempre se miran pajareando y con la boca abierta, viendo para todas partes, y los dientes pelados. Ay, no sé cómo, hermano, caí en este problema. Me descuidé. No, si eso ya lo notamos, qué rato, que un gran descuidado espiritual, una gran descuidada espiritual. Pero David, en vez de estar haciendo lo que le correspondía como rey, estaba de ocioso. ¿Usted sabe lo que le corresponde como hijo de Dios? Ni eso sabe, hermano. ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? Bueno, si no lo sabes, se lo voy a decir. No es venir a perder el tiempo y a calentar una silla. Es de venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es de venir a servir a Dios. Es de venir a prestar atención a la palabra. Es de vivir todos los días en santidad delante de Dios. Ese es el deber de todo cristiano. Es trabajar en la obra de Dios también. Es dar fruto para la gloria de Dios. La Biblia dice, óigame esto: yo los escogí a vosotros primero para que llevéis fruto. Para eso Dios nos llamó y nos tiene en este lugar, para que fructifiquemos, para que produzcamos en el reino de Dios. David se quedó de ocioso. A todos los ociosos los contrata el diablo. ¿Sabían eso? No lo sabían tampoco. ¿No sabían que a los ociosos los contrata el diablo? En la iglesia no los contrata un pastor. Hermano, vaya al seminario. Al rato, hermano, al rato. Hermano, mire, está el diaconado, comencemos el año sirviendo. Ahí lo voy a pensar, hermano. Pero como está de ocioso, el diablo no lo anda haciendo, no le anda preguntando, de un solo lo atrapa y lo contrata. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, de que cuando Pablo estaba predicando, querían hacer una emboscada para matar a Pablo, y dice que contrataron, los que han leído la Biblia, ¿a quiénes contrataron? A unos, ¿qué, hermano Marcos? Ociosos. Siempre los ociosos que no quieren servir a Dios, ni trabajar para Dios, ni cumplir con su
llamamiento o su vocación cristiana, terminan por ociosos sirviéndole al diablo. Voy a salir de aquí, hermano, no les quiero abrir hoyo con este punto. Por eso, hermano, evitemos el ocio. David se fue a dormir. ¿Cuántos de ustedes se levantan a las 6 de la mañana a orar? Mire que pocos. Ahora van a oír el silencio porque aquí nadie va a decir amén. Pero ¿cuántos se levantan a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, abostezando todavía, queriéndoles que le lleven la comida a la cama? Ya ven que nadie dijo nada. ¿Y sabe por qué nadie dijo nada? Porque es la vida de la mayoría de gente. David estaba en el palacio, él solo ahí, hermano. De repente, ¿qué hago? Prendió la tele, los 140 canales de cable, donde había pornografía, se entretenía. Cuando vino a sentir David, se durmió, porque sin hacer nada Dios le dio mime, le dio sueño. Empezó a abrir la gran fauce, a estirarse, roncando, y algunos sinvergüenzas hasta en el culto roncan. Al rato se levanta David, bien cristiano el hermano David. Aleluya, hermano, hoy me toca ir a cantar, hermano. Hoy me toca predicar, hoy me toca servir. ¿Cuáles zapatos me pongo? ¿Cuál saco me pongo? ¿Cuál corbata me pongo? Voy a pantallar. Dijo, pero antes me voy a dar una vuelta en el terrado. Y ahí estaba bien alineado, lo tenía el diablo, hermano. Mentado David. Así como los tiene el diablo algunos de ustedes, ya bien alineados, por ociosos. Cualquier rato me le doy vuelta, dice el diablo. Y cabal, ahí lo tiene bien. Algunos que están viendo por la televisión, no, yo los videos mando a comprar, dice el sinvergüenza, para verlo desde aquí en la casa. Pero ¿sabe una cosa? El ocio fue algo que David no pudo evitar y lo hizo descender al pecado. Hoy sí paso al segundo detalle, y el segundo detalle es el siguiente. Para evitar el pecado necesitamos no mirar lo que no debemos. ¿Me escucharon, hermanos? Como cristianos y personas que queremos evitar caer en el pecado y honrar a Dios, no tenemos que mirar lo que no debemos, o sea, la tentación. Siempre en el versículo 2 dice la Biblia que David, después que se levantó de roncar 3 horas, 4 horas en la tarde, de repente se asomó, y no vamos a justificar ni a David ni a la mujer, pero la señora se estaba bañando, esposa de Urías Eteo. Tranquila, la señora también tenía parte de culpa, deshonesta. Dice que era hermosa, no crean que estaba bañando con un gran gabán hasta aquí, hermano. Estaba desnuda esa mujer. Porque hay mujeres que se la pican aquí, que ay, voy a ir al culto y se, uy, como se me queda viendo el hermano, y quién le manda a ponerse ese pedacito de falda, pues. Uy, este hermano, qué carnal, cómo me mira, la gran mariposa tatuada aquí, y hermano, si el pedazo de pantalón que le llega a la mitad de donde debe llegar. David se levanta y mira a la mujer que está bañando desnuda. Miren, el diablo le tenía una tentación tremenda hermanos, a David. Y dicho sea de paso, nunca el diablo va a poner una tentación que no nos agrade. David tenía problemas en cuanto al sexo opuesto, le gustaban mucho las mujeres, y el diablo ahí lo tenía, y mira, y le movía así el pastel, mira, qué rico, y David se le salían los ojos. No crean que David miró y disimuló. David miró y se deleitó y contempló la tentación. Para no caer en el pecado, no tenemos que mirar lo que no debemos. Hay cristianos que compran películas pornográficas y ahí las tienen escondiditas.
o por internet. Incluso yo tengo mi correo electrónico, a veces me llegan correos de gente, hermano, y ahí aparecen hermanitas de aquí, hermano, con unas fotos. ¿Hay quien les ha dicho que ven chulas? Un cristiano promoviéndose. Por supuesto, correos indeseados son los que han llegado, hermano. Y ahí aparecen de hermanitos que uno se queda, mira, y este hermanito, y esta hermanita. Vota por tu preferida, dicen. Mi abuela. Eso es el colmo. Que en vez de estar consagrados a Dios, estén más entretenidos en esas tonteras. Yo me acostumbré al silencio, hermano, no diga nada, por favor. Pero ojalá que tome esto como de Dios y lo haga reflexionar. Porque si no se lo digo yo, de todos modos se lo va a decir otro. Y si no le hace caso a otro, el leñazo, como el caso de David, lo va a hacer reaccionar. David se quedó mirando lo que no debía. David le prestó sus ojos al diablo para deleitarse en la tentación, para deleitarse en, hermanos, en el pecado. La vio, la codició, tanto que la mandó a llamar y terminó adulterando con ella. Y usted sabe la historia, no solo adulteró, mintió y asesinó, porque un pecado arrastra a otro y ese otro arrastra a otro. Voy a finalizar porque tengo que hacerlo. Pero en tercer lugar, para evitar el pecado, no solamente hay que evitar el ocio, y no solamente no hay que mirar lo que no debemos, sino que también tenemos que evitar, óiganme, evitar la soledad. Tenemos que evitar el quedarnos solos por mucho tiempo. Cuando Dios vio solo a Adán en el huerto, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar compañía, le voy a dar ayuda idónea, porque no es bueno. Nunca fue bueno, no es bueno y nunca será bueno que el hombre esté solo. Porque cuando estamos solos es cuando viene el diablo y empieza con sus dardos de fuego a bombardear nuestra mente y a ponernos deseos impuros y a ponernos pensamientos obscenos, para que terminemos siendo debilitados de la mente y luego caer en la tentación. Cuando usted se queda solo o sola, no me diga que se queda orando. Hoy que no está mi mamá, voy a poner la música que siempre me gustó. Michael Jackson, Luismi. Hiciera Chupín, Chente. Empezó yendo, ay, mujeres divinas. Terminó yendo a comprar una cerveza a la tienda, mano. Y cuando regresa la mujer, lo halla bien a pichinga. Ya, vamos al culto, venite. No, hombre, no hace así. Lo trae al culto y el sinvergüenza no tiene el valor de reconciliarse. Y así como tuvo valor de hartarse de la cerveza, que tenga valor de reconciliarse. Perdónenme por esto que voy a decir, pero es real. Jóvenes que se quedan solos y empieza el diablo a meterle basura, terminan masturbándose o terminan saliendo a buscar el pecado a la calle. ¿Por qué? Porque la soledad les prepara un terreno propicio al diablo para cumplir su triple propósito malévolo de hurtar, matar y destruir la vida de los hombres. Por eso la Biblia nos enseña que la iglesia verdadera siempre estaban juntos, en armonía, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia unida. Y por eso la palabra del Señor dice en el Salmo 103, mirad cuán bueno y cuán
deleitoso y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. El estar en comunión con otros cristianos nos edifica, nos fortalece y le cierra las puertas al diablo para que no nos asalte con la tentación y caigamos en el pecado. Por eso yo les dije, no se quede atrás, venga hacia adelante. Ellos no se quedan allá atrás. Y ahí están jugando con el celular. Sin vergüenza, la iglesia no se viene a eso. En un banco, por favor, apague su celular, ahí bien se sujeta. Y aquí a la palabra de Dios, a los pastores no se quiere sujetar semejante rebelde. A la par lo tienen mandando mensajitos, irreverente, poco cristiano. Pero después pasamos a hacer la pantomima que somos grandes siervos de Dios. Temblamos, profetizamos, hablamos lenguas y todo. Yo sé que caigo mal cuando predico, hermano, pero quiero caerle bien al que me ha llamado primeramente, hermano. Evitemos el ocio, evitemos mirar lo que no nos importa y evitemos quedarnos solos por mucho tiempo. ¿Qué se quedan haciendo un domingo por la tarde en su casa? Viendo el partido, se terminó el partido y comenzó otra basura del diablo. Pero pregúntele si leyó la Biblia, pregúntele si ha orado, pregúntele cuántas personas le ha testificado de Cristo. Ahí estamos escasos y débiles. Para evitar el pecado tenemos que hacer lo que David no hizo. Ahí está todo el mensaje. ¿Quieren evitar el pecado, hermanos? Para los que dijeron amén, haga lo que no hizo David. Ocúpese en algo, lea la Biblia, ore, ayune por lo menos una vez a la semana, involúcrese en el trabajo de la obra de Dios y tendrá victoria sobre el pecado. Segundo, no se deleite en la tentación, haga como otros siervos hicieron, como hizo José, que cuando lo asaltó la tentación lo que hizo fue huir de ella. Huyamos de la tentación, no miremos la tentación como algo que nos atrae. Y tercero, evitemos estar solos. Busquemos la compañía de cristianos maduros, cristianos espirituales y cristianos ejemplos, buenos ejemplos en la iglesia. Porque algunos no, yo busco la compañía de otros hermanos, pero hermanos carnales, hermanos haraganes, hermanos que no sobresalen como espirituales, sino como rebeldes en la iglesia. Hagamos lo que no hizo David y veamos al pecado como el peor veneno de nuestra alma, porque no solamente ofendemos a Dios al pecar, sino que también arruinamos nuestra propia vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Y si puede reflexionar sobre lo que hemos hablado esta tarde. Cierre sus ojos y piense un momento cuántas veces ha fallado, cuando usted pudo haber evitado llegar hasta donde llegó. Reflexione y piense por un momento hasta donde el diablo lo hace pecar con facilidad y usted cae en el pecado con facilidad y peca y se siente mal por pecar, porque el pecado lo que causa es eso: dolor, tristeza, amargura, soledad, decepción. ¿Por qué no mejor ser restaurado por la mano de Dios? ¿Por qué no mejor ser lavado con la sangre de Cristo, ser lleno del Espíritu Santo y que Dios use nuestras vidas para su gloria? Solo necesitamos pedirle perdón a Dios si hemos pecado, y Él está con los brazos abiertos para perdonarnos por cualquier pecado que hayamos cometido. Yo quisiera esta tarde
que mientras mis hermanas cantan ven a Él, aquellas personas que saben que la tentación les ha dominado, que el pecado les ha manchado su vida y se sienten sucios, se sienten manchados y quieren pedirle perdón a Dios, yo les voy a invitar que allí donde están sentados, que solo levanten su mano en señal de que quieren que el Señor les perdone sus pecados. Allá está una persona, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Solo levante, aquí hay 2 personas más. Si usted quiere que Dios le perdone y quiere aceptar a Cristo o reconciliarse, levante su mano. Levante su mano bien en alto y queremos orar por usted. Venga, joven. ¿Alguien más quiere pedirle perdón a Dios? Así, sucios, jamás podemos agradar a Dios. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo. Nunca lo ha hecho, pero hoy. ¿Hay alguien más? Yo voy a finalizar esta tarde. Yo sé que el Señor siempre envía su palabra con un propósito. ¿Hay alguien más? Solo levante su mano. ¿Alguien que quiere levantarse y volar a la presencia del Señor cuando el Señor venga? Y que no quiere que Dios lo haya en pecado. Levante su mano. Yo voy a finalizar. Por última vez yo hago este llamado. Por última vez, levante su mano. Si no lo hay, Dios le bendiga, joven. Venga, vamos a orar por usted también. Vamos a orar. Pónganse todos en pie, hermanos. Puestos de pie, hermanos. Vamos a orar por estas vidas. Pero siento en mi corazón que aquí hay personas que sienten en su corazón reconciliarse. Sé que hay 3 personas que están luchando entre pasar o no pasar. Yo quiero rápidamente que esas 3 personas pasen. Ahí viene la primera. Faltan 2. Faltan 2 personas. Y usted sabe que usted es uno de ellos que está luchando ahí en su lugar. Faltan 2 personas. Vamos a orar rápido, pero venga. Hay 2 personas más que van a pasar, que saben que no están bien con Dios. Yo quiero finalizar rápido. Sé que hay 2 personas más. Necesitan más de ti. ¿Dónde están esas 2 personas valientes que quieren la restauración de su vida y la victoria para sus vidas? Si esas personas van a pasar, háganlo ahora. Aquí vienen las 2 personas. Dios les bendiga. El Señor no se equivoque, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por estas vidas que han pasado. En el nombre poderoso de Jesús, lávales con tu sangre preciosa.